Muy buenas a todos cinéfilos y bienvenidos a mi opinión sin y con spoilers de Los Asesinos de la Luna, la nueva película de Martin Scorsese que ya está disponible en cines. Tenía muchísimas ganas de ver esta película porque obviamente es la reunión de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, pero también con Robert De Niro, que coinciden por primera vez en su filmografía en una película del propio Scorsese, que ha sido su mentor a lo largo de las décadas. La película está ya disponible en cines y dentro de muy poco va a estar también disponible en Apple TV Plus, que es la plataforma que ha producido la película, que ha costado $200 millones, una auténtica salvajada. Scorsese lo ha dado absolutamente todo en una historia que ha estado construyendo con el propio DiCaprio y con Eric Roth, el guionista, a lo largo de 5, 6, 7 años, y por fin la ha podido llevar a la gran pantalla. Voy a empezar primero sin spoilers, por si acaso que quieran saber mi opinión, pero no quieran saber ningún detalle de más, y luego les avisaré cuando empiece con spoilers para que ustedes sepan que, si no han visto aún la película, ya volverán y recuperarán este vídeo una vez hayan visto la misma. Y vamos a ir directamente al grano porque no me quiero extender de más, y además al final del vídeo quiero hablar sobre las opciones de Oscar de la película, así que simplemente diré que estamos ante una gran película. Teniendo en cuenta que dura 3 horas y media, no se me ha hecho larga en ningún momento, la he disfrutado una barbaridad, al igual que me pasó con el irlandés, que duraba aproximadamente 3 horas y media, al igual que esta, y me pareció un peliculón. Esta película hay matices que creo que son importantes que comente, porque no me parece una película absolutamente redonda por ciertos motivos, y sobre todo me extenderé en la sección con spoilers, pero digamos que los pros son muchos y muy variados. Las interpretaciones son fantásticas, creo que Robert De Niro es una de las mejores interpretaciones que ha hecho este siglo, sin lugar a dudas, junto con El Irlandés, El Becario, que es una película que no mucha gente recuerda, pero es una comedia bastante chula, y yo creo que su dinámica con el personaje de Anne Hathaway mola mucho. Pero hablando sobre todo de los personajes de DiCaprio y de Lily Gladstone, que son el centro emocional de la historia, pues debo decir que Lily Gladstone me ha encantado, a pesar de que creo que su personaje en algunos momentos es quizás demasiado pasivo, y le explicaré en la sección de spoilers por qué, pero aún así ella brilla con luz propia y se necesitaba un personaje de esas características porque está rodeada de corrupción y de muerte, y la verdad es que ella lo saca adelante con muchísima naturalidad y sobre todo sutileza y elegancia, porque es un personaje que rara vez explota emocionalmente y que todo se basa en su mirada y en lo que no dice, y yo creo que no era una interpretación nada sencilla y han dado en el clavo con este casting. Mención aparte tiene Leonardo DiCaprio, que lo da absolutamente todo con los manierismos habituales para este tipo de interpretaciones, ya que al fin y al cabo es un personaje simplón, tosco, que también tiene luces y sombras bastante claras, y sobre todo el trabajo vocal y gestual del propio DiCaprio. El problema quizás que le encuentro a su interpretación, a pesar de que está genial, es que DiCaprio no siempre a lo largo de todo el metraje me demuestra que es esa persona simplona que nos presentan durante los primeros 30-40 minutos de metraje. Creo que hay momentos, sobre todo cuando se vuelve el personaje más dramático o está más desesperado, en los que DiCaprio actúa mucho y muy bien, pero se diluye en algunos momentos esa interpretación de personaje simplón y parece una interpretación simplemente muy bien hecha por parte de DiCaprio. Y creo que eso me acaba sacando un poco, porque al fin y al cabo se supone que el personaje tiene que seguir una constante y en todo momento ser el mismo tipo de persona, o por lo menos mantener cierta personalidad. Pero en el instante en el que parece más listo de lo que supuestamente es, pues entonces ya creo que es a nivel interpretativo las decisiones que toma el propio DiCaprio. Entonces yo también tengo que ser sincero, yo creo que DiCaprio es uno de los mejores actores de la historia del cine, me flipa toda su filmografía, he visto creo que todas sus películas menos 2, y no tengo nada negativo que decir sobre él, simplemente creo que en esta película en concreto, al tener muchas escenas, porque yo diría que es casi el absoluto protagonista de la historia, pues en algunos momentos no veo al personaje que me pintan durante gran parte del metraje. Secuencias concretas aquí y allá. Por otra parte, otro de los problemas que yo le encuentro a la película es que
En el primer acto creo que está todo muy bien equilibrado, podemos observar cómo prospera la comunidad de Osage, el dinero que mueven gracias a ese petróleo que han encontrado y sobre todo la dinámica que existe entre ellos como comunidad y sobre todo con la llegada constante del hombre blanco que quiere corromperlo absolutamente todo por su avaricia. Y yo creo que está muy bien establecido en todo momento esa sección de la película, pero luego en la segunda sección de la película, que es la segunda hora diría yo, se concentran tanto en el personaje de DiCaprio y De Niro y de los planes que hay detrás de los hechos que están aconteciendo en esa sección de la película que creo que se diluye la participación de la comunidad Osage, desaparece a cierto nivel, casi todas las secuencias son casi todas iguales, en plan hay mucho dolor, mucha resignación, también rabia contenida ante las desapariciones y muertes que están ocurriendo en su pueblo y creo que esa realidad socioeconómica que nos quería presentar Scorsese en la primera hora a cierto nivel desaparece en la segunda para luego volver en la tercera, pero quizás es demasiado tarde porque la película se lo pasa demasiado bien contándonos los planes de DiCaprio, el propio De Niro y compañía en esos momentos. Entonces creo que en ese momento la película pierde un poco el punto de vista de lo verdaderamente importante que era el equilibrio y como sale la vena más scorsesiana del propio cineasta, pues sigue siendo muy entretenida, pero casi que se convierte en una peli de mafia, de gángsters, y se vuelve, entre comillas, un poquito más convencional, más esto ya lo he visto en la filmografía de Scorsese, y sigue siendo una película notable, pero no me interesa tanto como lo que ocurre en la primera hora. Por último, el tercer acto está concentrado sobre todo en la investigación policial de esos asesinatos y también de un juicio que se celebra donde hay varios implicados. Obviamente no lo puedo contar demasiado, pero bueno, esa sería la estructura aproximada de la película. Y debo decir que esa sección creo que está bien rematada, pero creo que ahí donde cojea un poco es a nivel de montaje. Creo que hay momentos en los que la película salta en el tiempo, nos enseña ciertos flashbacks, luego vuelve al presente, pero no ocurren de forma fluida y de forma natural. Creo que no está la conexión entre pasado y presente bien hecha. Y no sé por qué motivo ha podido ser, pero oye, no son absolutamente infalibles Scorsese y Thelma Schoonmaker, que es la editora habitual de sus películas, porque en este caso sí que he sentido que había escenas a lo mejor fuera de lugar o que no contrastaban bien con lo que se estaba contando en el presente y cuando uno lo nota le salta la alarmita esa y te paras a pensarlo y a posteriori dices, oye, pues creo que no me ha funcionado por esto y por esto. Entonces, no quiero extenderme mucho más en la sección sin spoilers, porque quiero saltar directamente a los spoilers para poder expresarme mejor. Lo que sí que diré es que me parece una gran película. No sé si top 5 del año bajo mi punto de vista. Es una película que se tiene que ver en cines porque creo que es visualmente una pasada. La fotografía de Rodrigo Prieto con mucha luz natural mola mucho y sobre todo por las interpretaciones principales. Creo que Robert De Niro no ha estado mejor en su carrera en los últimos 20 años prácticamente y yo creo que va a estar nominadísimo, pero bueno, de eso hablaremos al final del vídeo. Pero lo que yo quiero ahora, familia, es que me cuenten en los comentarios qué les ha parecido la película, si les ha gustado tanto o más que a mí, si les ha decepcionado, qué cosas les han fallado. Cuéntenme sin miedo y por supuesto ahora les voy a contar en la sección con spoilers ciertos detalles importantes de la trama, así que por favor, si no han visto la película, espérense para ver esta sección del vídeo. Y una vez avisados de que esta es la sección con spoilers, voy a revelar detalles muy importantes de la trama. Por favor, si no han visto la película, vayan corriendo a verla y luego vuelven a ver esta sección, pues ya puedo hablar con libertad. Avisados quedan. En la segunda hora de la película se concentra mucho en los planes de asesinato de la comunidad Osage por parte de DiCaprio, que es el sobrino simplón de Robert De Niro, que le está manipulando en todo momento para su propio beneficio. Al fin y al cabo, casi todos los hombres blancos de la película lo que están haciendo es casándose con las mujeres nativoamericanas de la comunidad Osage. ¿Por qué? Porque tienen mucho dinero y quieren aprovecharse de ello. Quieren que les toque una tajada al unirse en matrimonio con ellas. ¿Qué pasa? Que
para poder heredar esa herencia que tienen por derecho propio debido a la legalidad de su matrimonio, pues lo que hacen es que se las van cargando, literalmente, van asesinando a miembros de la comunidad Osage hasta que ellos acaban llenándose los bolsillos a costa de estas muertes. Y creo que está muy bien contada, y es lo que les comentaba antes en la sección sin spoilers, que es una sección en la que Scorsese se permite el lujo de mostrar su personalidad, que ya nos tiene acostumbrado en películas como Casino, Uno de los Nuestros, Malas Calles y compañía, la propia del irlandés también, pero creo que le hace un flaco favor a la voz de la comunidad Osage, porque te lo estás pasando bien, incluso hay momentos en los que se te escapa una sonrisilla o una pseudo carcajada y tal, porque ves que son personajes muy torpes, pero que también están llevando a cabo un trabajo sucio de una forma que resulta llamativa a los ojos, porque está muy bien dirigida la película, pero como que me genera cierta incomodidad porque me lo estoy pasando bien con una película que está contando algo tan serio y tan trágico y que, recuerden, son hechos reales. Entonces yo necesitaba en esa sección que la película se lo pase todo lo bien que quiera con la forma de contar la ejecución de estos asesinatos, pero también que nos muestre la otra cara de la moneda y de la frustración, la ira, las ganas de pelear de vuelta de la comunidad Osage, que solo se muestra en pinceladas muy breves a lo largo de la película. Y es que hay momentos en los que la comunidad Osage casi desaparece porque solo aparece para ser asesinada en la película. Y yo creo que ahí también se le hace un flaco favor al personaje de Lily Gladstone, porque ella tiene diabetes en la película, y esa diabetes es empeorada por el propio Ernest, por el personaje de DiCaprio, porque le obligan o le presionan para que le echen en la insulina, que es una de las pocas personas, Lily Gladstone, que puede utilizar insulina en esa época porque están forrados, y le mete un vial ahí de... Bueno, no sé si un vial, es como un líquido que hace que la situación de salud del personaje de Lily Gladstone empeore, aunque no tanto como para que la mate, pero sí para que la mantenga en cama, porque ella es una persona muy peleona, muy luchadora y que obviamente no se fía de nadie. Llega un momento en la película en la que literalmente no quiere que le dé de comer nadie o que le ponga la insulina a nadie, excepto su marido, porque de su marido sí que se fía. Lo que ella no sabe obviamente es que su marido es parte del problema, y parte muy importante del problema. ¿Qué pasa? Que debido a que ella se pasa la mitad de la película en la cama casi sin poder moverse, pues como que su interpretación se vuelve muy reiterativa. Muchas de las secuencias que ella tiene son muy similares. Es Ernest cuidándola, dándola de comer o medio envenenándola para que se mantenga en cama, y ella casi sin poder moverse, viendo visiones, alucinaciones o lo que ella cree que son alucinaciones. Y creo que su personaje pierde fuerza. Afortunadamente luego se recupera un poco y tal, y podemos ver cómo el personaje vuelve a brillar. Pero el tema de la enfermedad más el hecho de que la quieran mantener bien atada en corto, William Hale creo que se llama, el personaje de De Niro, Ernest y compañía, pues hace que no brille tanto como podría haberlo hecho un personaje tan luchador, y que tiene una escena muy chula en la que ella coge un tren, deja atrás a su familia para ir a la ciudad y hablar con el FBI para ver si pueden ir a investigar los crímenes. Ese es otro problema de la película. Hay muchas muertes, casi todas son en torno a la figura del personaje de Lily Gladstone, Molly, pero en muchos momentos nos muestran directamente cómo ella está llorando la pérdida de su familiar, está al borde de la cama llorando, y luego hay una elipsis y pasan otra cosa. Y hay momentos en los que literalmente pasan meses, por no decir años, porque ves cómo los hijos de ella van creciendo y tal. Entonces es como que llega un momento en el que ella sufre mucho dolor de forma tan similar en secuencias muy parecidas, que como que cuesta ver esas texturas que yo siempre pido a las películas, en el que haya variaciones para que el dolor real que ella está viviendo, porque tiene que ser un trauma constante, la pérdida de sus hermanas, de su madre, etc. Son golpes durísimos, y creo que la enfermedad de ella hace que al estar en cama no veamos su proceso emocional y psicológico de dolor, de cómo ella vive para sus adentros
esas pérdidas tan importantes en su vida. Y yo creo que habría sido mucho más interesante que no se concentraran tanto en su enfermedad y en mantenerla en cama, y que tuviera escenas donde Lily Gladstone pudiera demostrar su rango interpretativo en secuencias donde ella rompiera a llorar, o simplemente mostrar su dolor en alguna discusión con Ernest, porque aunque sean pareja y se quieran mucho, ella también puede echarle en cara según qué cosas, y a lo largo de la película casi no ocurre. La escena de la escalera, que es la única que me arrancó una lágrima en la película, es la escena en la que ella se entera de que una de sus hermanas ha muerto y literalmente empieza a gritar en una escalera. La escena es brevísima, pero ahí Lily Gladstone está fantástica, y además cuando empieza a gritar está casi de espaldas y no le vemos la cara, pero me recuerda un poco como una escena de After Sun donde está llorando el personaje de Paul Mescal, y te llega muy adentro a pesar de que no le estás viendo el rostro, porque le escuchas y sobre todo ves su lenguaje corporal. Pero creo que es una de las pocas escenas donde ella realmente puede brillar, no solo porque sea drama, las actuaciones siempre se puede brillar de formas muy distintas, pero quizás a ella le faltaba alguna que otra escena donde llevara su interpretación a otro nivel. Y ya para ir terminando, sí que quería hablar de la banda sonora. La banda sonora está hecha por Robbie Robertson, que falleció recientemente y que es una película póstuma. Y Robbie Robertson es verdad que es muy bueno a la hora de establecer la atmósfera de la película con el tono adecuado que requieren ciertas escenas, sobre todo al principio de la película, que es un poco más ligera, con el uso de tambores, de música nativo americana de la época, y que encaje con la comunidad Osage, con ese tipo de percusión, etc. ¿Qué pasa? Que hay momentos en los que la película cambia y se concentra más en el personaje de DiCaprio, en el hombre blanco, en los planes de ejecución y todo este tipo de cosas, y la música se mantiene igual. Y hay secuencias en las que yo siento que son tan dramáticas y tan duras que necesito más variedad temática de las composiciones de Robbie Robertson para que esas escenas tan potentes me lleven a ese lugar de empatía, de tocarme la fibra sensible y de emocionarme. Y creo que no lo consigue precisamente porque quiere mantener un tono y una línea durante todo el metraje muy similar, y a mí me faltó. Ahí a mí me faltó algún que otro tema que diera otro color a esas escenas. He leído algún tweet sobre el tercer acto, que es el proceso de investigación donde sale Jesse Plemons, que lo hace bien sin más, pero creo que es un personaje muy funcional, tampoco es que tenga muchas escenas para brillar, no le dan margen para ello. Leí algún tweet estos últimos días en los que se mofaban a cierto nivel del personaje de Brendan Fraser, que literalmente solo sale en dos escenas, una y dos. Una en el juicio y otra cuando están intentando convencer al personaje de Ernest de que no confabule en contra de su tío, y cuando vaya a confesar, pues confese en favor de su tío para protegerle. Brendan Fraser solo sale en dos escenas. La película en ese momento está muy arriba. DiCaprio está interpretando un personaje que tiene muchos tics. De Niro no tiene tantos tics, pero tiene también sus momentos muy del De Niro que todos conocemos. Yo creo que la actitud y el acercamiento interpretativo de Brendan Fraser en esas escenas es adecuado para el tipo de persona que es un abogado que solo piensa en los intereses propios y en los de sus clientes, que son los corruptos y los asesinos, y es un abogado blanco que también quiere aprovecharse de este propio juicio para que llueva a su favor. Y no todas las personas tienen que estar partidas por el mismo patrón, ¿no? Yo creo que el personaje de él sí que es verdad que a la hora de hablar es muy poderoso, muy dramático, pero me encaja para el tipo de personajes que habitan esta película, porque hay muchos tipos de personajes en esta historia. Los hay más bobalicones, los hay más afilados y que se note que están ahí intentando sacarle la vuelta a las situaciones, pero basta ya, esto ya es a título personal, basta ya de por el hecho de que Brendan Fraser haya ganado una película por The Whale, La ballena, que hay algunos que la tachan de gordófoba,
Yo ahí no me meto, yo valoro la película por lo que yo sentí cuando la vi, a mí no me parece de esa manera, ha contado la historia de esa manera por lo que vive el personaje a lo largo de la historia y por el contexto anterior que tiene para llegar hasta donde está en esa situación. Yo hablo solo desde mi experiencia personal que viví con esa película y yo creo que él está maravilloso, inmenso y descomunal en esa película y se merecía el Oscar. Y en esta película creo que está muy bien en las dos únicas escenas que tiene. Y ahí lo voy a dejar, honestamente. Dicho esto, el cierre de la película, se ha hablado mucho sobre él. Es verdad que es un cierre muy potente por el mensaje que está enviando Martin Scorsese, que literalmente hace un cameo y aparece en la película, casi hablando a cámara sobre la comunidad Osage, los asesinatos y cómo muchos de esos asesinatos quedaron impunes y ni siquiera aparecían en las lápidas y en las noticias de periódico cuando salió todo esto a la luz, porque el final de la película literalmente es como la historia de la comunidad de Osage y los asesinatos, cómo se frivoliza a cierto nivel en un programa televisivo en el que hay público en directo, pero que la gente puede escuchar también por la radio, y por eso hay gente que se encarga de los sonidos y tal, en plan que si el caballo, la puerta se abre, alguien escribe una carta y tal, están haciendo ahí sonidos, y eran programas muy típicos de la época, ¿no? De los años 40 y 50. ¿Qué pasa? Yo sé que el señor que está con el papelito en la mano leyendo de forma muy dramática lo que ocurre con la comunidad de Osage es el director, es Martin Scorsese, que casi está mirándonos a cámara y está mirando a nuestra alma, intentando buscar empatía y que no olvidemos las atrocidades que se cometieron en la comunidad de Osage en los años 10 y 20. Pero creo que es una licencia que se toma Scorsese que a mí me saca un poco, porque es en plan, el director me está mandando un mensaje y se apropia de la película durante 30 o 40 segundos para decírnoslo directamente a los ojos. Y a algunos les funcionará y a otros no. A mí me ha dejado un poco a mitad, en plan, entiendo lo que estás haciendo y me gusta, pero me sacas de la magia de la ficción de la película. Así yo lo he visto yo les estoy contando cómo me he sentido. Luego hay otras personas que a lo mejor le parecerá la mejor escena de la película, yo qué sé. Así que, familia, no me voy a extender más. Voy a decirles simplemente que creo que la película será probablemente la segunda o la tercera más nominada de la noche de los Oscars 2024, cuando veamos la gala en marzo. Solo superada probablemente por Oppenheimer y quizás Poor Things. Creo que DiCaprio va a estar nominado, pero creo que tiene interpretaciones mejores. Creo que en El Lobo de Wall Street y en Revolutionary Road él está mejor. Lily Gladstone podría haber encajado como secundaria, teniendo en cuenta que hacia la mitad de la película desaparece bastante en algunas escenas y que muchas de sus escenas son de un personaje más pasivo porque está en cama, apenas se puede mover y no puede brillar. Pues sí, podría haber sido fraude de categoría, porque es verdad que aparece durante toda la película y tiene mucha relevancia en la trama y muchas de las muertes giran en torno a su propia familia. Pero creo que también, precisamente por la importancia que tiene en la trama, encaja como protagonista. Eso sí, teniendo en cuenta el recital que escucho constantemente por parte de la crítica y de aquellos que han podido ver a Emma Stone en Poor Things, no sé yo si le va a dar como para ser una de las que luchen por el Oscar, porque no es una interpretación showy, no es una interpretación de esta que tú dices, ¡buah, chaval! Oscar clip, aquí, aquí y allí. No. Es una interpretación muy comedida y tira más por el camino de lo que yo les contaba antes. Paul Mescal en After Sun. Fue nominado porque el año pasado fue un año muy flojo en los Oscars a nivel interpretativo, que estuvo a punto de colarse Tom Cruise por Top Gun Maverick. Pero este año la cosa está mucho más competida, mejor actriz, y yo creo que va a entrar como nominada, pero no creo que le dé para el Oscar. De Niro perfectamente podría ganarlo, sería un tercer Oscar merecidísimo. Recordemos que De Niro no es nominado, o sea, no es ganador del Oscar desde hace 40 años. Ganó por Toro Salvaje y por El Padrino 2 y ahí se quedó. Entonces yo creo que como mínimo lo nominarán y luchará por el Oscar perfectamente contra Robert Downey Jr. y Ryan Gosling. Veremos si hay alguno más que aparece por ahí. Y luego a nivel de película y dirección estará nominado casi con total seguridad. Lo contrario sería una locura, porque me parece una gran película y una grandísima dirección por parte de Scorsese. Pero es que yo creo que Oppenheimer es superior a esta película por muchos motivos.
pero si quieren saber mi opinión sobre Oppenheimer, lo tienen disponible en el canal, que ya en su día analicé la película de Christopher Nolan. No me entretengo más, el vídeo al final ha quedado un poco más largo de lo que esperaba, pero quería expresarme todos los pros, todas las contras, todos los aspectos positivos y negativos de la película y sobre todo aspectos que necesitaba comentar con ustedes porque a veces uno se explica mejor cuando puede comentar detalles de la trama para que entiendan por qué me he sentido de la manera que lo he hecho. Y como siempre les digo, aparte de que muy pronto van a tener más vídeos, es que pueden suscribirse al canal, darle like al vídeo y compartirlo en redes, activar la campanita si así lo desean porque van a venir muchos vídeos muy pronto, pero hasta entonces, nos vemos en el cine.